Buenas noches, Luis. Buenas noches. Estamos en la quinta entrevista de este ciclo Ellos lo hicieron. Este ciclo mano a mano de artista emprendedor, con 10 artistas emprendedores que nos están acompañando. Un ciclo que está apoyado por el CIE, el Centro de Investigación y Emprendimientos de la ORT, y la Red de Emprendecultura. Así que bueno, un placer recibirte, Luis. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme, es una linda idea esto de hablar de emprendedores, ¿no? Y lo voy a decir porque lo dije off the record, pero lo voy a decir porque soy una valiente. Es un bajón para mí entrevistar a un periodista y un locutor de la calidad de Luis Armando. Me siento una vergüenza lo que estoy haciendo. Así que ya te lo dije, Luis, tomalo como una charla de living, ¿tá? No como una entrevista, ¿sí? Y bueno. Bueno, Luis... así empezó Mirta Legrand también, ¿no? Así que vamos a decirlo. Ella no era periodista y un día terminó en una mesa que duró casi un cuarto de siglo y sigue durando hasta el día de hoy. Tengo esperanzas. O sea, ella era una actriz. Tengo mi propio programa de televisión. Era una actriz. Almorzando con Leticia, dentro de unos... Me muero, me encanta. Fue una gran comparación. Bueno, Luis, bienvenido a este ciclo de charlas. Gracias. Luis, me gustaría que te presentaras, que nos contaras un poco de tu trabajo, de tus emprendimientos, en qué andás ahora, en qué estás, en qué anduviste. Así que bueno, adelante. Ya prácticamente hace 34 años que estoy en el mundo del arte y la comunicación y he vivido de eso desde entonces hasta ahora. Bueno, creo que lo que tengo es una vocación potente, tengo un espíritu ejecutivo que no se modifica con el paso de los años, que he tenido que tomar decisiones, algunas implican la soledad también, porque cuando tienes compromisos familiares y de otro tipo, es difícil tomar determinadas decisiones que involucran tu trabajo y lo que realmente te gusta hacer. O sea, en la vida hay que tomar decisiones y ponerse metas, y para alcanzar esas metas a veces hay que hacer algunos cambios. Y parte de esos cambios, que es la vida de uno, no termina siendo como la vida de las personas normales. Es decir, que a veces cuando se termina de ensayar a las 4 de la mañana es muy difícil tomar un trabajo que empieza a las 6 de la mañana, por el cual te pagan, en un país donde supuestamente tenés que tener un trabajo para poder ganar dinero, que no tiene nada que ver con lo que es tu vocación, aunque gracias a Dios yo siempre hice aquellas cosas que me gustaron hacer, por elección, nunca quise trabajar en algo que no quisiera hacer. Y otras personas sí tienen que trabajar en algo que no les gusta. Entonces yo me presento siempre como eso, como un hombre del arte y de la comunicación que le ha dedicado su vida a eso, que está muy agradecido por lo que le dio el arte y la comunicación como ser humano, y que sigo aprendiendo todos los días de esa experiencia fantástica que es la comunicación. Porque hasta para leer un informativo se necesita tener sentido de la comunicación. Hasta para decir una noticia tonta o aparentemente tonta, porque no hay noticias tontas, o por lo menos informar y dar noticias son cosas completamente distintas, pero no viene al caso. Pero no podemos decir de la misma manera que hubo un genocidio donde murieron 250.000 personas, que la lotería en Salto se la ganó el señor fulano de tal. Quiero decir que cada cosa tiene un peso, y ese peso está en la voz, está en la intención y está en la interpretación. De alguna forma el informativista es un narrador. Básicamente es un narrador, y es una de las artes de la comunicación, la narrativa. Yo tuve oportunidad de dirigir al grupo de narradores Dora Pastoriza, donde buscamos justamente los elementos necesarios para la narrativa. He sido narrador desde el radioteatro, un género que retomé después de que mucha gente lo había abandonado por completo. Lo retomé y estuvimos prácticamente 17 o 20 años haciendo radioteatro en forma privada. También te puedo decir que durante años hice teatro para niños porque me gustaba y porque quería cambiar la forma en que se hacía teatro para niños en Uruguay. No soy partidario del teatro para niños participativo. Tampoco es que los niños estén quietos en la silla y que no hagan absolutamente nada. Mi idea del teatro para niños y de su participación es sensorial, es emocional. Si alguno siente la intención de pararse y acercarse, que lo haga, pero no exhortado por el artista desde el escenario. Eso me parece que es una forma conveniente para muchos de lograr la atención que no está logrando desde el hecho artístico. Eso es, me costó mucho trabajo, muchos dolores de cabeza,
porque algunos lo criticaban y porque muchos eligieron de esa otra forma una manera de vida con el teatro para niños. Cantar, hacerlos correr, encontrar niños hasta el día de hoy, transpirados, cansados, agotados, que no entendieron absolutamente nada de lo que vieron, bastardearon muchos lo que es el género teatro, y lo que hicieron fue llevarlos a una especie de shopping, donde había personas que hacían cosas sin ton ni son, donde los padres fueron como un parque de diversiones, Exacto. pero Tenían nadie, ocupados, cansados. nadie llegó a ninguna conclusión de nada. Entonces ese tipo de teatro para niños a mí nunca me gustó. Después en el teatro para adultos, trabajé durante algún tiempo en las giras por el interior, trabajé con Elena Suasti, después pasé, porque comencé a estudiar teatro con Elena Suasti en su grupo particular, ella me llevó a la Casa Municipal de la Cultura, después de la Casa Municipal de la Cultura empecé a estudiar cuando se abre la Escuela de Teatro El Galpón. Atahualpa del Chopo nos reunió a todos la primera camada de artistas que después de la dictadura forman de vuelta la escuela Mario Gallup, y allí estudié con una cantidad de maestros, dentro de los maestros que estaban, bueno, Rubén Yáñez, Emilce Viñas, Norma Quijano, qué sé yo, un montón de actores muy queridos que todavía nos seguimos reuniendo, somos la generación del 85, de Teatro El Galpón de la Escuela Mario Gallup. Muchos de ellos siguen estando, formando parte de la compañía. Y paralelamente a todo esto, que comenzó cuando yo tomé la decisión de hacer radio, creo que fue el punto de partida, empecé siendo un locutor. Mi necesidad de expresión vino por la locución. Mi papá quería que yo fuera ingeniero en comunicaciones, pero desde el otro lado, desde el receptor por dentro. Él quería que yo fuera ingeniero electrónico. Y yo le hice caso a mi papá, porque desde muy chiquito me encantaba sentarme al lado del técnico de la televisión y mirar absolutamente todo lo que este señor hacía. Los cables que puenteaba, las conexiones, cómo lograba reparar algo que estaba fuera de servicio. O sea, me parecía fantástico. Y este hombre hacía unas cosas rarísimas. No dejaba el televisor como estaba antes, pero puenteaba algo, pero él lo recuperaba, lo arreglaba. Había magia, había magia. Y a mí siempre me gustó la magia. Un día mi papá dijo, sí, no, tenés que ser, era un visionario, papá decía, tenés que estudiar esto porque es el futuro. El futuro va a ser la tecnología, va a ser el mundo de la comunicación en el sentido de reparar la otra parte, la parte de atrás de las cámaras, ¿no? Y bueno, yo le hice caso, empecé a estudiar, empecé a aprender electrónica, física, dibujo técnico, historia de la ciencia, todo este tipo de cosas que formaron mi preparatorio para convertirme en un técnico primero y en un ingeniero después. Antes de llegar a ser ingeniero le digo a mi padre, no, yo lo que quiero ser es un hombre de medios, pero de medios del otro lado. Ya desde chiquito empezaba a hacer imitaciones, voces, creaba mis guiones, redactaba muy bien en la escuela según mis maestras, y en el liceo lo mismo, me elegían para todas esas cosas que tienen que ver con el escribir, con el hablar, con el expresarme, etcétera, etcétera. Ya vas viendo que acá hay distintas cosas que se van conjugando en mi arte y comunicación. Yo no puedo creer todavía que haya un curso o una formación de comunicadores que se llame Ciencias de la Comunicación. No, Ciencias de las Artes y de la Comunicación. El arte y la comunicación están indisolublemente unidos, ¿no? Eso es algo que para mí es básico, es fundamental. O sea que seguiste esa pasión desde niño, la tenías. Empezó desde que era niño. Que yo recuerde, desde los 8 años, yo ya le imitaba a mis compañeros de escuela los personajes de la tele. Los personajes de Plaza Sésamo ya los hacía yo. Los personajes de Eduardo D'Angelo, me acuerdo las 1000 voces que hacía, pero las primeras que hacía en Universal. Yo me aprendía los guiones completos o me aprendía los guiones de los comerciales de televisión. Veía mucha tele, ya desde muy chiquito. Me fascinaba la televisión, el mundo de la tele, en blanco y negro de aquella época. Me fascinaba. La radio también. Y los radioteatros fueron las primeras composiciones que pude escuchar con elencos que ya estaban desapareciendo, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a Julio César Armi, todavía estaba René Rey, Julio Alacio y César Charlone Ortega, que fue cuando yo hice
boom, este radioteatro me fascina porque eran ciclos con actores de primer nivel, con Luis Cherminara, con actores de la Comedia Nacional, Nidia Telles también, o sea, teatro independiente. Fue fantástico fue la última etapa del radioteatro, te digo yo, junto con el Sodre que siguió haciendo, aunque el Sodre empezó a hacer radioteatro mucho después que el teatro independiente. Esto está un poco atado a lo que hablábamos de ser emprendedores. No es lo mismo tener Exacto. un presupuesto detrás a tener que conseguir los medios para hacer algo. ¿Y qué pasó? En determinado momento yo le digo a papá, bueno, técnico en electrónica está bien, me gusta, pero no, yo quiero ser el hombre que está circulando por dentro de los transistores y por dentro de los cables. Quiero ser la voz. Quiero ser una voz en la radio. Bueno, fui a hacer un curso de locución, Escuela Nacional de Declamación, y allí me formé y al año siguiente me llamaron por recomendación de la escuela, tuve buen puntaje, digamos, y buen apoyo de parte de mis maestros, y terminé fundando el Emisora de la Costa, que todavía hoy día sigue estando en el aire con buen éxito de público, pero desde la construcción de la radio. O sea, me invitaron a formar parte y todavía no había salido al aire la radio. O sea, entré antes de que la radio empezara. Entonces trabajé desde la construcción. Ya en lo previo había hecho una pasantía en el Sodre, en CX38, que fue mi debut en radio como co-conductor y locutor, después de haber terminado el curso de locución. Y, y bueno, y después de todo, de todo este incursionar en la radio, un día tengo que decir algo que no te dije. Yo entre el curso de locución y mi trabajo en radio, empecé a recorrer los medios para poder empezar a trabajar. Yo iba con mi diploma, con todo lo que había aprendido, a buscar trabajo, porque quería decididamente dedicarme a esa profesión. Y un día me encuentro a Mirta Acevedo en Radio Sarandí que me dice, yo te voy a ser sincera, si tú quieres realmente trabajar en radio, anda a hablar con una persona que yo te voy a decir, y esta persona a vos te va a dar una cantidad de pautas para las cuales vos vas a poder verdaderamente comprender más allá de un curso de locución, lo que es ser locutor y comunicador. Bueno, el teatro todavía no había aparecido en toda esta historia que estoy contando. Fui a hablar con Quito de Lema, que era uno de los fundadores de La Batuta, en el Palacio Salvo, y Quito de Lema me dice, me hace una prueba, me da una serie de recomendaciones sobre respirar, sobre lo que era la lectura, las inflexiones, etc. Y él me dice, tú tendrías que ir a estudiar locución con Berto Fontana, a estudiar foniatría con Berto Fontana, con Roberto Fontana, que lo perdimos este año. Y entonces, bueno, y después que hagas unos meses con él, volvé. Fui con Roberto Fontana. Roberto Fontana me cambió la vida. Me cambió la voz, me cambió la visión de lo que era la comunicación, el decir, el conectarme con otros desde la palabra, lo que era expresarse desde el verso, desde... No te puedo decir, fue un cambio notorio para mí en cuanto a la percepción, y después de eso fue que realmente empecé a estudiar en el Galpón, empecé a estudiar en el Waldorf de la Alianza Uruguay de Estados Unidos, o sea, ya me empecé a dedicar al teatro y a la radio. Y desde ese momento hasta la fecha no he hecho otra cosa más que dedicarme al teatro y a la radio. Y en el medio de todo eso hice una locura. A ver. Todos hacemos una locura. O varias. Dije, o varias. Tengo una sola. Pero esta es una locura. Dije yo, ¿qué es esto de hacer teatro? Y como Elena Suasti me decía, si tú no vas a formarte en una escuela integral como la EMAD y vas a ser autodidacto, vas a trabajar para formarte, vas a tener que elegir a tus maestros y prepararte en distintas áreas. Muy bien, yo fui eligiendo a mis maestros en expresión corporal, hasta el Galpón. Yo elegí a mis maestros, zapateo americano, me di cuenta que me encantaba cantar, que me encantaba el musical. Fui a hacer expresión corporal con Graciela Martínez. Tuvimos muy buenas críticas en un espectáculo en la Alianza Uruguay y Estados Unidos que se llamaba Hombre Hambre. Y yo seguí con mi trabajo en la radio, en Emisora de la Costa.
Entonces, ¿qué pasó con esto del bailar? Que un compañero un día de teatro me dice, voy a hacer una prueba en la Escuela Nacional de Danza. Yo decía, es lo que me está faltando, porque he estudiado música, he estudiado piano, he estudiado canto, he estudiado... Me falta aprender a bailar, porque yo hago expresión corporal, mi expresión es libre. Yo ahí no tengo nada más que... Pero estudiar danza es otra cosa. O sea, estudiar danza sería entender lo que otro me está explicando y poder seguir lo que alguien me marca y me dice que tengo que hacer. Porque ser tan libre llega un momento en que vos... No, incorporar la técnica. No incorporas técnicas. Exacto. Tu técnica sigue siendo tú misma. Como la zorrilla, más o menos una cosa así, ¿no? Sí, sí. La zorrilla era ella misma, tenía su formación, pero triunfó por ser Tina Zorrilla y nunca cambió su personaje, ni adentro ni afuera prácticamente del escenario. Hay personas que logran eso, ese tipo de cosas. Después podemos hablar por qué. Creo que tiene que ver con lo mediático, más que nada, y con caer de determinada manera al público. Y fui a la escuela de danza, el muchacho que me dice que me presente queda afuera y me toman a mí, dentro del grupo que fuimos. Cuando empecé a estudiar ballet clásico, yo no podía, me quería matar. ¿Por qué? Porque me di cuenta que mi universo, el universo de la libertad creativa, me había acostumbrado a no tener disciplina. Y el ballet clásico me empezó a dar disciplina, equilibrio, coordinación, postura. Bueno, empecé a sumar y a sumar y a sumar y a sumar y de todas las disciplinas en las cuales iba estudiando, seguía apuntando hacia lo mismo, que quería trabajar en comedia musical, que quería dedicarme al teatro, al canto y a la danza. Pero no iba a dejar la locución y no iba a dejar la radio, porque también me encantaba ese tipo de comunicación, entrevistar gente, conocer sus dinámicas, sus historias de vida, etc. Entonces seguí haciendo arte y comunicación toda la vida, hasta el presente. Eso es un poco mi presentación, porque desde el baile llegué al flamenco, que es una cosa medio extraña, ¿no? Llevo 25 años bailando flamenco. Clásico español, ballet clásico, danzas regionales, españolas. He cantado, he bailado. Soy el director escénico de la compañía Sociedad de Ópera, Opereta y Zarzuela. Allí hago también los audiovisuales para los espectáculos, la ambientación lumínica, la ambientación sonora. Dirijo a los cantantes en la parte actoral. He dado cursos en España sobre trabajo para coralistas en cuanto a lo que son los desplazamientos, la utilización de los espacios escénicos para los cantantes. O sea, se amplió de tal manera que inclusive el radioteatro, que para mí era aquel recuerdo de la infancia, en un momento dado donde solo podía trabajar en radio, fue mi conexión con el arte dramático. Entonces hablé con Lucía Regui en Radio Monte Carlo y ella me dijo, Lucy, ¿harías radioteatro conmigo acá en la radio? Pero contá conmigo inmediatamente. Y así formamos un elenco, estuvimos 17 años juntos. Haciendo 400 obras escribí, 400 unitarios, que los tengo todos. Es la compañía Teatro del Sol. Teatro del Sol, ahí está. Sí, Teatro del Sol. Perdimos a una de nuestras integrantes, Mirta Taídes, pero los demás estamos todos muy despiertos y muy atentos. Hemos hecho fonoplatea en la sala Felisberto Hernández de la sala Citarrosa. En cuanto a zarzuelas, he dirigido a la Sociedad de Ópera, Opereta y Zarzuela en más de 10 o 12 oportunidades. Gané el premio Margarita Xirgu de Teatro Radiofónico en España como mejor dramaturgo de habla hispana en el año 2000. Otra cosa que yo no podía creer, fue una de las cosas más lindas, más emotivas, como dramaturgo, ¿no? Sí, sí, sí. Y el elenco de Radio Nacional de España hizo mi guión con actores españoles, y viajé a España a recibir el premio. Y todo esto fue por ser emprendedor. Todo trabajando a pulmón y trabajando creyendo que podía lograr algo. Y que la magia existe y que los sueños se pueden hacer realidad. Y que a veces hay que tener cuidado con lo que se sueña. Porque se puede cumplir. Bueno, quedó claro, ¿no? El señor Luis Armando lo dijo. Todo esto pasó porque soy un emprendedor. Clarísimo el mensaje. Tremenda introducción, Luis, tremenda historia, te felicito. Bueno, evidentemente uno de
de los patrones que se repiten, ¿no? Que lo hablábamos ayer también con Diana, es el hecho de que el emprendedor, bueno, y el artista emprendedor más, es como una doble energía creativa, ¿no? El ser artista y ser emprendedor. En Uruguay más. Es parte de la base, ¿no? De una esencia de rebeldía. No una rebeldía de decir me opongo contra todo, estoy en contra de todo, sino una rebeldía de decir, bueno, como lo que hablamos hoy, no quiero esperar, voy y lo voy a crear. ¿Vos creés que justamente es la esencia del emprendedor parte siempre de ese estado de rebeldía? ¿Vos te pasó lo mismo? ¿Te sentís como que ese fue parte de tu carácter rebelde? No tiene que ver mucho con la rebeldía, sino con la necesidad de decir, yo esto lo quiero hacer, lo puedo hacer y lo voy a hacer. ¿Y hoy en día no te parece una rebeldía tener esa actitud? No, porque para yo nada. creo que una rebeldía no es decir, bueno, me No, opongo, sino decir, no, lo sí, hago, bueno, voy y lo hago. La rebeldía en todo caso en un país donde estamos acostumbrados a esperar o a... Hablas de rebelarse, rebeldía. Uh-huh, sí. Me rebelo contra el sistema, sí. Desde ese punto de vista, sí. Me rebelo un poco contra un sistema que maneja unos códigos que no son los míos, donde gente que no sabe nada de teatro y que no saben de pronto de ninguna de las artes del teatro, porque a mí me gustan todas, pero las respeto, entonces trato de prepararme para cada cosa que hago y hay gente que no se prepara para nada, aparece en televisión 5 minutos y después está en una sala llena de gente que no sé qué es lo que va a buscar, pero seguramente hay algo que le ofrece esa persona o hay una publicidad que le ofrece el medio de comunicación. No sé. Hay sí una rebeldía en mi parte de decir, no me importa, no tengo alguien que me represente. A eso me refiero. Yo lo voy a Porque lograr también igual. confundimos rebeldía con, no, soy más loco, soy más bohemio. Claro. Yo no hablo de eso, Yo no quiero hablo confundir la del anarquía. coraje de decir, no, del tener el coraje de decir, mi forma es esta, ¿no? Sí. Yo pienso esto y voy atrás de lo que yo pienso, soy coherente, ¿no? Pero, o no quiero hacer lo que se espera que así se era, haría, así o lo que era me yo. enseñaron que había que hacer. Exacto, yo fui desde chiquito así. Yo siempre hice lo que me pareció que tenía que hacer yo. Porque me enseñaron mis padres, tú si querés ser creyente, sé creyente, si no, no lo seas. Si querés ser del partido político tal o cual, sé de lo que vos quieras. Siempre me criaron así. Me hicieron tomar la comunión porque la familia era cristiana. Me dijeron, si mañana no querés seguir los lineamientos de la religión católica, no los sigas, pero si te querés casar ya tenés tu bautismo y tenés tu comunión. Mis propios padres ya me daban una libertad muy grande de pensamiento. Solamente con libertad de pensamiento y cabeza abierta podés tener esa visión y entender que la rebeldía no es porque sí, no es caprichosa. Exacto. No es anarquía. No, por eso cuando hacemos rebeldía ser. se piensa, claro, uno lo lleva por ese lado, pero yo justamente trato de defender, ¿no? El término rebeldía, no como... Si es lo de rebelarse, sí. Exactamente. Vivo rebelándome contra la injusticia, que es lo que más me desacomoda y me desajusta. Cuando algo me parece injusto, peleo y lucho. Cuando veo que hay un par o gente que yo quiero que no le sale algo, los ayudo. Porque es una forma de ayudarme a mí mismo también. Y de confirmar que en definitiva tenemos que lograr nuestros sueños y nunca ser gente frustrada, que es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Ser una persona frustrada, llegar a determinada edad, ¿por qué no lo hice? No es para mí. Perfecto. ¿Crees que hay acá como un conformismo? ¿Qué pasa? Lo que hablábamos un poco, ¿no? Antes de cuando recién arrancamos. ¿Qué pasa con el artista acá en Uruguay? ¿Cómo ves al artista uruguayo? ¿Sentís que hay un conformismo con la profesión, con el decir, bueno, de esto no se puede vivir, esto es difícil, y terminar resignándose a veces a manejarlo como un hobby en el tiempo libre que nos deja el trabajo de las 8 horas, ¿no? A lo que muchas veces uno puede terminar accediendo, es decir... La lucha esa existió toda la vida, la de los actores que eran bancarios y a las 5 de la tarde salías y iban a ensayar. Claro, y el teatro o el arte era como de tiempo libre, ¿no? Y lo más tecnológico que había era el teléfono y después la tele. Nosotros decimos, eso no es un oficio, eso es un hobby, ¿no? Cuando uno... Si no vivís de eso, no. Exactamente. La pregunta, Luciano, es, ¿se puede vivir, vos crees que se puede vivir del arte en Uruguay? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos ese prejuicio? En mi caso, por ejemplo, yo te puedo decir que se puede porque sigo entendiendo que arte y comunicación son dos caras de una misma moneda. Uh-huh. De alguna forma, no encontrás mucha gente que diga vivo de la radio. Salvo que sea alguien que apareció primero en la tele y después fue a la radio.
Porque ahora, antes era al revés. Antes la gente pasaba la televisión desde la radio. ¿Sos consciente de eso? Sí. La gente primero se formaba en los medios audiovisuales, en los medios radiales, y después pasaba a los audiovisuales. ¿Por qué? Porque ya sabían que la persona que iba a llegar al canal iba a poder tener una expresión determinada, buena dicción, que iba a saber cómo armar un informativo, aquí qué preguntas hacer. Era la escuela, la radio, y la televisión era la pantalla grande, digamos, ¿no? No tan grande, pero era la pantalla grande. Era más grande. Era más grande. Y lo único que cambió en un siglo, prácticamente, fueron nada más que las opciones que dio la tecnología. Porque la gente seguía viviendo en Uruguay, estoy diciendo, de su trabajo, su otro trabajo, y la utopía suya era hacer teatro, o era bailar. Hay una diferencia muy grande en las artes del teatro. Si la persona quiere dedicarse a ser solamente bailarín, tiene un límite de edad. A determinada edad caduca. O es docente o es coreógrafo, pero bailar no puede bailar más porque el cuerpo no siempre responde. Tenés el caso de Baryshnikov, por ejemplo, que ahora hace danza teatro. Porque mantiene en su espíritu, en su necesidad está el querer seguir siendo bailarín, pero tiene 60 y pico de años, ¿no? Ya no puede bailar, el cuerpo no responde. Todas las esguinces y lastimaduras y roturas y cosas. Claro, pero bueno, eso surgió por suerte, ¿no? Que está bueno como que se repitan ciertos puntos. El hecho de decir, bueno, no podemos poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? O sea, si bueno, yo quiero vivir del arte, no es quiero vivir de estar arriba del escenario todo el tiempo. Hay que ver qué arte, ¿verdad? Si es la pintura, si es... Pero de lo que sea, yo soy pintor, yo soy actor, yo soy artista de circo, o sea, cada oficio tiene 1000 vetas, ¿no?, que uno puede recorrer. Bueno, tu ejemplo, ¿no? Decir, bueno, hice esto y creé aquello y estuve en la docencia y soy bailarín y estuve atrás y estuve adelante y pasé por acá. Un poco a veces va por ahí el concepto de decir del arte no se puede vivir, porque interpretamos el arte como estar arriba del escenario y hacer una sola cosa, ¿no? Soy actor, entonces yo quiero vivir de estar arriba del escenario. Está muy bien, es lo que estoy diciendo justamente del arte y la comunicación. Como que confundimos el quiero vivir del arte con hacer una cosa sola. Hay que buscar la manera. Y buscar la manera es entender que no hay que disecar el arte y la comunicación, no hay que tomar pedazos de las cosas, que somos una integridad. Y que como seres comunicativos y como seres expresivos, podemos encontrar los mecanismos y las vías, pero necesitamos tener nosotros adentro una llama interior que nos impulse a hacer eso. Y necesitamos apoyo entre los artistas para poder hacer para tener esta actitud de trabajo, de mirar las cosas alrededor. Actitud, esa es como la clave, ¿no? La clave es la actitud. ¿Qué es para vos una persona? ¿Qué distingue un artista de un artista emprendedor? ¿Cuál es la esencia que distingue? Y el artista básicamente es una persona que viene cuando quiere, construye cuando quiere, hace una cosa divina, preciosa, espectacular, que la gente admira hasta 500 años después, dio una patada y dijo, esto es horrible, y fue a hacer otra cosa. Ese es un artista en estado puro, no tiene límites. En cambio, un emprendedor es una persona que tiene que tomar decisiones, poner límites. Esto tengo que llegar hasta acá, esto tengo que construirlo hasta este punto, esto es una locura, no lo voy a hacer, o si es una locura me animo esta vez, pero cuidado, a ver qué tengo medido todo el tiempo. O sea, en mi caso sí, en mi caso es, observo, estudio muy bien el panorama y después decido. Ahí muchas veces digo, no, mi instinto es lo que muchas veces regula, ¿no? Pero el raciocinio tiene que filtrar al instinto, ¿no? Uno de los conceptos, ¿no? Una de las percepciones, en realidad, que a veces al artista le desanima, ¿no? Que lo vemos varias veces, es, por ejemplo, la pregunta del ¿y de qué trabajas? ¿No? Esa cosa de decir, ¿de qué trabajas? No, soy actor. Bueno, pero ¿de qué trabajas? ¿No? Es histórico, ¿no? Desde siempre. Sí, soy acróbata. claro. Ah, bueno, pero ¿de qué vivís? ¿No? Por eso te piden que les regales entradas. Exactamente. No le pedís al médico que te regale órdenes, ¿no? Entonces, nuestro análisis de eso siempre viene por el lado de decir, bueno, ¿es porque es una injusticia de parte del otro, ¿no? De decir, ¿y de qué trabajás? Que no valoriza el trabajo, o es el mismo artista que proyecta, ¿no?, esa realidad, ¿ah? Y por eso la gente tiende a hacer esas preguntas. ¿Qué pasa? ¿Puede haber un reflejo de parte del artista de no valorizarse él y que eso sea lo que se ve? Y por eso está esa tendencia a decir,
no se valoriza el trabajo del artista. ¿De qué trabajás? Bueno, pero de algo tenés que vivir, algo tenés que estudiar. La culpa es nuestra. ¿Por qué? Le hemos dado a la gente, le regalamos entradas, tratamos de llevarlos y empujarlos, porque como no tenemos forma de difundir lo que hacemos, nosotros no nos vemos representados para la gente en las pantallas, ni en el cine, ni en los nuevos medios que surgieron después de las artes del teatro, ¿no? El séptimo arte y más allá. Entonces, como nosotros no tenemos apoyo de nadie, el apoyo es tener que ir a buscar y golpear puertas todo el tiempo, entonces se hace muy difícil y agotador sostener eso. Entonces llevamos a la gente, regalamos entradas, promovemos como podemos lo que estamos haciendo, y eso no es bueno. No es bueno porque la gente se acostumbra a que lo que nosotros hacemos es regalar nuestro trabajo. Nosotros vivimos de amor al arte, que lo único que nos lleva es una cosa romántica, decir, bueno, nos gusta hacer teatro, aunque no nos paguen nada. Nosotros hemos creado esa imagen y ahora estamos pagando hemos venido pagando las consecuencias a lo largo del tiempo. Pero no es verdad. ¿Crees que entonces eso se podría revertir desde el mismo lado, desde ya que se está se generó? revirtiendo. ¿Por qué? Se está revirtiendo desde el momento en que empezó a tecnificarse la comunicación y que la gente empezó a estudiar para trabajar, para obtener una licenciatura en medios de comunicación. Yo no es que tiene solamente linda voz o que pregunta bien. No, empecé a entender que hay una manera y una técnica, que hay técnica para bailar, hay técnica para actuar, hay técnica para pararse frente a una cámara, para enfrentar un micrófono, para hacer una entrevista. La gente empezó a formarse de otra manera más integral. Eso ya empezó a cambiar. Pero ¿qué nos pasa? No tenemos identidad los uruguayos. No tenemos mucha identidad. Tenemos un reducido espectro de gente que sigue a los medios artísticos, que necesitamos, por ejemplo, en el caso del ballet, que venga un Julio Boca, por poner un ejemplo, para que la gente llene la sala. Porque si hubiera sido el director que estaba previsto antes de Julio, que era Tito Barbón, en la Escuela Nacional, en el Ballet Nacional del Sodre, no hubiera pasado lo que pasó en Larreta, el fenómeno no hubiera sido el mismo. La gente iba con su imaginario puesto en que iba a ver bailar a Julio Boca, y Julio Boca salía al final a saludar. Y la gente decía, el ballet de Julio Boca, si es el ballet de Julio Boca. ¿Y Julio Boca qué traía detrás? La excelencia y lo mediático. ¿Qué ejemplos de gente mediática y con excelencia tenemos acá en Uruguay? Excelencia podríamos decir muchos. Exacto. Enorme cantidad de desconocidos que trabajan y que son geniales, pero nadie sabe quiénes son. Y a la gente le gusta ver a la gente que conoce, por eso llenan el metro cuando vienen esas comedioras de distintos países. Y llenan pagando 1.800 pesos hasta la fila número 11. Porque los conocen, porque los ven en la televisión, porque se sienten identificados con esos artistas. ¿Qué hacen los colombianos? No permiten que eso pase, no permiten la invasión extranjera. Cada una de las regiones en Colombia tiene una forma distinta de hablar, ya sea en Medellín, ya sea en Bogotá o en distintos lugares, y tienen sus 3 clases de novela, clase A, clase B y clase C. El que hace clase C, pues no tiene mucho dinero, no tiene mucha plata, pero no los emprendedores, recursos, claro. Ahí está, hace con los recursos que tienen. Betty la Fea fue una novela clase B, que por ejemplo, el caso de la cadena RCN que estaba fundida, la levantó, la sacó de la crisis espantosa en la que estaba viviendo, y justamente tomando como esencia el patito feo, el cuento de hadas más esencial. Exacto. Para poder comunicarse con la gente, que a partir de ahí empezó a usar todo el mundo brackets. Sí, ahora está de moda. Sí, ahora está inclusive... Cuando yo era chica era un bajón tener aparatos. Claro. Hoy ahora todo el mundo sonríe cuando tiene brackets porque dice... Yo ya me los quiero poner, aunque no los precise. Estoy camino a hacer... Me encantaría, ¿te imaginas? Sí. Igual me lo hago con Photoshop para las fotos, ¿eh? Está bien, sí, claro, claro que sí. O sea que vos decís que la raíz un poco de ese tema de la desvalorización parte de la falta de identidad también, ¿no? Falta de identidad, de comunicación, de difusión. No defender. De difusión. Y de no defendernos nosotros, de no hacernos valer. Decía Darío Victori, yo jamás regalo una entrada. Las entradas no se tienen que regalar. Como te decía hoy, un médico no regala las órdenes a la gente. Che, tengo órdenes para regalar de... ¿Querés un medicamento? 2x1 de una orden, así voy con una amiga, pero pago yo sola. Claro, que, por ejemplo, ahí va. O si no, mira, tengo una orden acá para el medicamento tal. Bueno, también, ¿no? Por ejemplo, María Elena nos decía, a mí
lo asumía, ¿no? Y bueno, tenía también como que si bien tienen la conciencia de que existe, ¿no?, esa cuestión, ellas no lo pueden cambiar. Y Elena me decía, a mí me cuesta cobrar una cuota o reclamar una cuota o que te llamen por un trabajo y ponerle precio, ¿no? Porque siento como que estoy cobrando demasiado y que capaz y me da vergüenza. ¿Cuál es el drama del artista con la plata? ¿Por qué nos cuesta hablar de plata como si nuestro Porque es oficio no invalorable. Porque no es sé? invalorable. Es invaluable. ¿Pero por qué? Lo tiene que valorar otro muchas veces o alguien que tenga lo que te Eso, ¿por decía qué hoy. terminamos dejando que otro le ponga el valor? O mismo entre nosotros los artistas, como decías vos, tengo un colega actor, no me das una Mira que no entrada, no me todos das son un... así, ¿eh? No todos son así. No. Algunos lo tienen muy claro. Esto va a salir tanto, le voy a cobrar $2.000 Pero y justamente los que punto. tienen claro son los que queremos que lo griten a vos, ¿no? Por eso estamos con este Claro. ciclo, de decir, bueno, Y sí, es que mucha gente ha sabido venderse, en el buen sentido de la palabra y no de la pero viste que prostitución. la palabra venderse no gusta mucho entre No los porque está artistas. ¿Por qué no asociada nos con la gusta la prostitución. palabra vender? Está asociada a la O prostitución. asociado o a lo comercial también, ¿no? Que la Pero palabra lo comercial nos molesta pero también. lo comercial no tiene por qué molestar. Pero molesta. O sea, Molesta. esto es comercial, está para la plata. Bueno, es como que es son dos que cosas negativas. me parece que hay gente... Como si la plata no la precisáramos los como si artistas, no la ¿no? precisáramos, porque tenemos que comer, tenemos que pagar Estamos nuestro exonerados de un alquiler, montón de impuestos, parece. Claro, no, claro, no sí. pagamos. Cuidado que ese es otro tema, que los institutos culturales están exonerados de impuestos, pero igual después te cobran un fijo muchos para ir a trabajar. Y si no te va bien en la obra, tienes que pagar tu bolsillo. Ajá. O sea, son parte de los riesgos que tenés que correr cuando estás en esta profesión de emprendedor también, porque no tenemos productores. Y ahora se ha puesto la figura del productor y esa es una de las cosas que te decía que ha cambiado. Con la globalización, ya que la hemos vivido en carne propia, una generación entera, se tecnificaron muchas cosas. Y entonces empecé a entender que se necesitaba que alguien se dedicara a juntar la plata, que alguien se dedicara a hacer la ropa, que alguien se dedicara a hacer esto y no la prima, la pocha, la tía, Sí, sí, sí. el amigo, golpear la puerta de fulanito que lo conozco del canal tal, ¿verdad? O llevar como llevaba yo en algún momento, pobrecito, que iba con 20 comunicados, iba radio por radio a llevar todos los comunicados y era el director de la obra. Allá, a ver, en el Jurásico era. Pero, pero sí, es así. Nos tecnificamos, ahora tenemos email, que es tan fácil mandarlo como borrarlo. Después que lo mandamos ya está. Después que lo mandamos creemos que ya está, no, hay que insistir, hay que llamar a la radio y hay que preguntar, soy fulanito de tal, ¿recibieron tal cosa? ¿Hay posibilidad de hacer una nota, qué sé yo? Porque pasa que en los medios, si no hay programas que se dedican o que les interese verdaderamente lo artístico, lo van pasando de lado todo esto. No sé si me explico. La gente de los medios es como que se concentra, según el tipo de programa, en algunos tópicos, que son los que la gente maneja en lo cotidiano. Pero lo artístico, a ver, cuéntenme cuántos críticos o cuántos periodistas de espectáculos conocen ustedes. O sea, que sean conocidos. No son muchísimos. En Estados Unidos, que es una industria, a diferencia de lo que es Uruguay, que es prácticamente lo opuesto, hay programas de gente que está preparada y que tiene una enorme capacidad porque ha pasado por distintos medios y donde el arte está a la altura del doctorado. Entonces te hacen programas de entretenimiento con una elaboración y una producción que vos decís, caramba, no solamente en Europa, la RAI siempre se destacó por hacer grandes producciones de este tipo, ¿no? Y de haber defendido a los artistas. Pero ¿cuántas películas han reflejado nuestra historia a lo largo del siglo XX, por ejemplo? ¿Cuántas películas? Hablo del séptimo arte. Porque el teatro es algo vivo. Tú lo viste o no lo viste, pero si naciste 20 años después que se murieron los actores, te quedarás con lo que te cuentan, pero no con lo que ves. El teatro es algo vivo. En cambio el cine no. El cine te permite ver a esos mismos artistas a lo largo del tiempo. No tenemos historia de cine. No tenemos memoria visual de nuestro arte. Salvo nos quedan los cuadros, lo que pudo haber creado Juan Manuel Blanc, Torres García. De eso sí tenemos memoria. Pero de los artistas que ya no están, ni siquiera hay gente que escriba un libro sobre ellos. O de pronto aparece alguna persona que escribe algo porque toma una anécdota interesante sobre un personaje que tuvo una vida de este tipo. Y bueno, ya lo vemos como un personaje y no como una persona. Eso es lo que me parece a mí que nos hace a nosotros alejarnos de esto como una industria del arte.
una cultura del arte popular donde nosotros podamos mostrarle cualquier cosa a la- al oyente, al televidente, al que está sentado en una platea, y que además esa persona pague con gusto por lo que va a ver, porque le va a gustar, porque sabe de qué se trata y a lo que se enfrenta. Si yo voy a ver el ballet de Boca, sé que voy a ver gente disciplinada, gente elegida, y también sé que detrás de eso hay una Corporación Nacional para el Desarrollo y un consejo directivo que ha destinado determinado presupuesto conjuntamente con el Ministerio de Educación y Cultura para eso. Eso está financiado y cuesta mucho dinero. Entonces es lógico que ya me preparé para ver algo genial. Claro, sí, sí, sí. Esos más que emprendedores son trabajadores de la cultura financiados y que ya están viajando en una carroza, ¿no? De plata. ¿Cómo hacemos nosotros para igualar eso? Y tenemos que tecnificarnos más, tener mejores productores, tenemos que tener más espacios en la televisión, hay que modificar las leyes. Acá hay que modificar las leyes necesariamente para defender a la cultura. Creo que, y que me disculpen los que piensan lo contrario, que hay un interés en que la gente no sea ni muy culta, ni que la gente esté muy preparada para pensar, ni para elegir, ni para tomar sus propias decisiones. Sí que ya desde chico el sistema educativo está como preparado de ese lado, ¿no? Como armado. Creo Y no yo, somos conscientes de que venimos... creo yo que hemos tenido un giro en ese sentido, que nuestros gustos se están orientando hacia otras cosas, pero no hacia la calidad del pensamiento y de la creatividad. Es algo global, ¿eh? No es algo que tenga que ver solamente con la cultura de un país. Creo que se ha perdido el sentido común, es decir, que es el menos común de los sentidos. Exacto. Y eso nos obliga hoy a tener leyes que defiendan a la cultura, que van a ayudar al emprendedor a poder conformar una figura inteligente, racional, de cómo vender su producto. Necesitamos leyes. Sin caer en pánico, ¿no? Pues yo que trabajo con artistas, cuando volvemos a lo mismo, así la palabra vender, es como, "Ah, yo soy artista. Sí, Yo no, bueno, yo no pero- vendo, así, bueno, pero cuando No, uno es que el artista- promociona una obra, uno tiene que vender. El artista o no sea. se tiene que vender, pero sí tiene que vender su producto. O tiene que pagarle a la gente con la que está. Porque la gente tiene que comer y tiene que vivir de eso que están haciendo. Y tiene que tener jubilación mañana. En Argentina les proporcionan un hogar a los actores viejos, por ejemplo, y a los bailarines viejos, etcétera. Y con recursos limitados se les va pagando para que tengan un lugar donde vivir. Acá la Casa de Agadu tenía esa idea también con el autor nacional. Digo, tenemos mucho que hacer todavía. Quiero decir, es largo el trayecto, El pero trayecto vos ves es que largo. hay, ¿no? Una tendencia a mejorar, a cambiar, un cambio en la conciencia. SUA también, yo creo que sí. SUA, estamos trabajando en SUA, estamos trabajando en Agadu, en todos los lugares hemos dado pasos, muy cortos pero muy firmes. Se le ha dado un apoyo al teatro independiente, siempre los grupos más relevantes son los que han tenido mayor reflejo, pero Uruguay sigue siendo uno de los países que tienen más espectáculos en escena en proporción a la cantidad de dinero que se le invierte para que los tenga. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía hay gente que acompaña, pero hay que mostrarla más a esa gente. Hay que Y que mostrarla. existe la posibilidad, o que existe gente que es capaz de crear sin recursos, entre comillas, ¿no? Sí, Que y sin ser... justamente el emprendedor es una persona que no espera que tenga los recursos, sino que los crea, ¿no? O que es capaz de crear sin recursos. Hay que crear los recursos, pero también visibles, hablamos, ¿no? la gente necesita también ver el trabajo, necesita enamorarse de las personas. Si no hay seducción, no hay desarrollo posible. Es como el vínculo entre las personas. Si yo no te conozco y no te veo nunca, no te oigo, no sé que existís. Entonces somos invisibles porque no nos muestran. ¿Por qué no nos quieren mostrar? Nunca a nadie se le ocurrió pensar por qué no nos muestran a los artistas y comunicadores en general. Por alguna razón es más barato ir a comprar una lata en otro país y por alguna razón es más fácil mantener una sala con elencos extranjeros, sacando mucho dinero. Ya que vas a llenar un teatro,
en un país, bueno, es el libre mercado, ¿no? ¿Qué parte de ese dinero se lo den al teatro independiente? No, entonces encontraron una manera de sostener esa estructura. Y algún uruguayo ponemos acá, Como caridad, digamos. casi como un acto caritativo. Claro. Pero la culpa no es de ellos. La culpa es de... O sea, la palabra culpa no me gusta. La usé ahora porque me vino Sí, como un bueno, recurso responsabilidad, cultural o sea, recurrente. empieza desde adentro, ¿no? Responsabilidad. Los responsables somos Exacto. nosotros. Tenemos que empezar por adentro, por la interna. Sí. Lo que hay que hacer es una limpieza en la casa. Hay que agarrar una cantidad de volquetas enormes. Hay que vaciar absolutamente todo y empezar a construir de nuevo, donde la estructura es nuestra base. No perdamos la estructura, pero empecemos a hacer cambios radicales. Porque si no, esto se hunde. Porque si hay una crisis económica y yo te estoy diciendo que estoy pagando lo que estoy haciendo y apenas me da para poder vivir, entonces, ¿de qué estamos hablando? Una cosa es ser romántico y otra cosa es ser amante del arte. O estoy loco o soy consciente de lo que estoy construyendo. Tiene que tener un sentido, además del amor de complacer mi sentimiento de poder llegar a comunicarme, ¿no? Porque es la comunicación lo que está detrás de esto. Es el arte y la comunicación están, repito, indisolublemente unidos. Exacto. Luis, un tema de que nos gusta hablar, ¿no? Con respecto a esto es justamente una de las inquietudes que más nosotros sentimos del lado de los jóvenes, de los artistas, los que están como con esa ideal de poder vivir de esto, de dedicarse a esto, ¿no? Es el miedo al fracaso, ¿no? Que es, pareciera que el emprendedor tiene como esa luz aparte de caer y levantarse, como que lo diferencia esa capacidad de fracasar y lejos, ¿no? Lejos de rendirse, sino usarlo como una plataforma para hacer más cosas. El miedo al fracaso existe siempre. Existe siempre, pero una diferencia es la actitud que toman unos, ¿no? Es decir, bueno, el miedo al fracaso me inmoviliza, entonces me quedo donde estoy, por las dudas que me vaya mal, entonces me conformo, ¿no? Y otros que dicen, bueno, me da miedo, pero me potencia, o qué es lo máximo que puedo perder, y a partir de ahí, ¿no? El ver el fracaso como una enseñanza, o el ver el fracaso, ¿no? Como un adjetivo, decir, soy un fracasado, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso? Supongo que vos también, con todo esto que has hecho, que has sido un creador todo el tiempo, que has fundado tus compañías, que estás todo el tiempo creando, te habrás comido 1001, ¿no? Momentos de frustración, de fracaso, habrás tenido 1000 obstáculos, ¿no? Sí. Porque no todo es color de rosa, sabemos que... No. Yo no he tenido problemas en concretar los proyectos. Gracias a Dios no he tenido problemas nunca en concretar los proyectos. Una sola vez me pasó nada más, que no se concretó. Y no se concretó porque yo no era el director también. No, más que de que no se concrete, es decir, bueno, por más que lo concretaba, en el camino está lleno de piedras. Pero todo no importa, tiempo, justamente, ¿no? Concretar significa enfrentar las dificultades. Exacto. Si yo no estoy dispuesto a enfrentar las dificultades y voy a creer que todo me va a salir... No es así. Y lo que me pasó en ese proyecto que fracasó, que fue que la gente no creyó. No creyó en el proyecto. Después la obra yo se la di a otro director. Mira, esta obra no se pudo hacer porque yo no pude dirigirla. Sabía cómo llevarla adelante, pero la persona dijo, ay no, esto va a ser muy, muy costoso, porque esto, lo otro. Tomá, te lo voy a hacer la voz. La hizo y le fue estupendamente bien en Florida. No era una obra mía, era una adaptación todavía que yo había hecho de esa obra que había llegado a mis manos. Y dije, yo en esto no trabajo. Esto no tiene estructura, esto no tiene principio, desarrollo y final, no tiene nada. Esto es el típico teatro para niños de levantar la mano, a ver niños, ¿por dónde se fue fulanito de tal? ¿Verdad? Dije, no, tú dámela, yo le doy, le hago un giro para que el chico esté atento y se vaya con algo trascendente. Y bueno, no es que yo fuera un mago, ¿no? Un poco magos somos, porque tenemos que manejar cosas de la magia, ¿no? Y entonces ese proyecto no funcionó. Pero por lo demás dificultades he tenido con las personas, con algunas, no con todas. Con las personas es difícil trabajar porque justamente el director tiene que manejar mucho la psicología. Y eso genera a veces mucho estrés porque no siempre podés transmitirlo o tenés la capacidad de transmitirle al otro lo que tú querés que se logre hacer. Pero
pero no solamente pasa en el teatro, pasa también en el periodismo. Se va a hacer un programa y el gerente no sabe o el director no sabe cómo explicarle al grupo de trabajo qué tipo de producto quiere llevarle al público y se hace prueba de ensayo y error. Acá en el teatro no se puede hacer prueba de ensayo y error. Si te van 5 críticos el día del estreno y quedó arruinado aquello porque después se corre la voz de que aquello es una cosa que no funcionó, que estaba mal estructurada. Hay que pensarlo muy bien, hay que hacerlo de determinada manera y hay que llevarlo a la práctica. Hay que tener códigos, pautas, conducta, ética y una cantidad de elementos presentes para poder llegar. Y hay que saber qué va a costar. Pero eso sí, cuando vas a emprender, en tu cabeza tiene que estar, yo lo voy a lograr. Y que nadie me diga lo contrario. Tenés que ser empecinado. Exacto. O sea, ni comerse el arcoíris de que todo va a estar bien, ¿no? Porque a veces uno habla desde las ganadas y parece que vivimos en una pista aceitada de éxitos, ¿no? Es decir, bueno, o sea, es como justamente el emprendedor tiene eso de a pesar de, uno sigue para adelante, ¿no? Y sí, es verdad, fracasamos. Diana lo decía ayer, que ¿no? Dice las veces que yo he llorado porque por miles de cosas, o por el miedo de que esto no funcionara, o por ensayar meses para una obra que no fuera nadie, ¿no? Porque parece que llega la fecha y vos no terminaste las cosas que tenés que tener terminadas y te viene una desesperación los últimos días terrible porque como todo se hace a último momento y siempre por lo mismo, porque la gente va a ensayar 3 veces por semana porque todos los otros días tiene ensayo con otra gente y todo el mundo hace 25 millones de cosas y faltan y no vienen y los ensayos se hacen parciales. Se vive como una locura de ese tipo y vos llegás a dudar, decir, pero con estas personas, ¿yo puedo armar esto? Yo me acuerdo que armé un espectáculo yendo yo a los lugares de ensayo. Iba yo, dirigía a este grupo, el otro dirigía al otro grupo, iba allá, dirigía a los bailarines por un lado, a los actores por el otro, y después cuando los uní estaban todos fantásticos. Afortunadamente, sí, pero yo me imaginé... creatividad también para resolver la situación, no solamente para crear una obra, sino para resolver la situación. ¿no? Resolverla con creatividad, y la creatividad es la esencia del que va a ser un procreador de proyectos, ¿no? ¿Y el miedo al éxito existe también? Una cosa que hablamos del miedo al fracaso, ¿no? Y uno de los temas que surgió es decir, bueno, pero también pasa que el artista tiene como esa humildad, ¿no? Que podemos, entre comillas, decir, si me va bien, siempre está la mezquindad o el ojo crítico mismo dentro de los mismos colegas, ¿no? Decir, pero qué bien que te va, o Diana decía, ¿no? Desde que tuve la escuela, te está yendo bien tus cositas, ¿no? Que a veces uno le da vergüenza el éxito, ¿no? Porque somos juzgados también por nuestro entorno, ¿no? Porque al artista no debería importarle la plata, o porque el artista no debería... Entonces eso va generando, especialmente ¿no? en la gente más joven, ese miedo, ellos no lo traducen como miedo al éxito, pero en definitiva lo es, ¿no? O a ocultar el éxito por el que dirán. ¿Vos lo sentís eso? No, o sea, lo veo por otro lado, creo que esa es la sociedad nuestra, pero no es solamente en el arte y en la comunicación, es en todo. La gente vivimos en un país que es tan aldeano por momentos, que en vez de estar mirando para adentro y de ver sus proyectos, está mirando lo que hace el otro, a ver. O en vez de alegrarnos el éxito pero ajeno. Es que no se alegra la persona, que es frustrada o que no tiene capacidad o no sabe cómo. Entonces cuando ve que el otro lo logra, ¡ay, cómo pudo hacer tal cosa! Y yo no pude, y yo quiero. Entonces te tenés que estar cintas rojas. Sí, pero por más que sea a nivel general, que no sea solo en el artista, lo que voy es que eso va despertando como cierto miedo al fracaso o a reconocer públicamente el éxito, a reconocer el éxito. El problema del miedo es con el mismo. Como la vergüenza, más que el miedo. Es miedo con el mismo. Es miedo de no sentirse capaz de poder hacerlo. Ese es el único miedo grave que yo veo detrás de todo emprendedor. La falta de confianza. La falta de confianza. La falta de autoestima, la falta de haber tenido disciplina para haber llegado hasta donde está y saberse plantar y mirarse en el espejo. Esto es mi culpa, lo hice mal. Yo soy responsable de esto, lo hice mal. Y esto lo hice bien, me quedó bastante bien, a mí me gustó, o esto me gustó más o menos, pero yo me tengo que mirar en el espejo. Bueno, eso es una condición también del emprendedor, de hacerse responsable de todo, de lo bueno y de lo malo, no victimizar. Pero en un mundo que es aldeano, todo eso, donde hay gente que, por ejemplo, te va a poner palos en la rueda porque sencillamente no logra ser así, no logra tener autocrítica, no logra tener preparación, no se forma, no se prepara,
En un mundo aldeano es más difícil todavía. Es como darle un arma a un animalito, un primate. No, los paralelismos que está creando Luis esta noche son fantásticos. Bien. Luis. Nuestro problema es de idiosincrasia en todo caso, y te cierro la pregunta con eso, ¿no? Nuestro problema es de idiosincrasia, con eso vamos a tener que luchar por mucho tiempo. Y no tanto porque el joven está en un momento terrible. ¿A qué te referís? Llega a... Aparte de a todo, ¿a qué Aparte de a específicamente? todo. Yo te digo la verdad, ser joven en esta época es una de las cosas más difíciles que pueda haber en la vida. Y lo otro que es terriblemente difícil es ser viejo. Para el viejo es un mundo incomprensible. Estamos a punto caramelo, entonces nosotros decís. Luis. Nosotros estamos bárbaros. Estamos en el mejor momento. Estamos en el medio ahí maravilloso donde no somos algo de Ni una cosa ni la otra. Y podemos estudiar y decir, mira, si yo hubiera sabido que al llegar a la vejez existía tal y cual medicina y tratamiento para tal cosa, ahora sé que existe la prevención de tal otra, lo hago. Y decías, pero mira qué bueno, un teléfono inteligente, lo puedo comunicar con el mundo a través de internet, etcétera, etcétera. Bien, pero los jóvenes nacen con la tecnología, viven estresados desde que nacen, son absolutamente nerviosos, tienen que tomar medicamentos para regular el humor desde que tienen 3 años, son hiperkinéticos, no terminan nada, muchos pobres, porque los padres los mandan a hacer de todo, pero nunca están con ellos, siempre los cría la tía, la abuela, la acompañante, esto, lo otro. No llegan a tener códigos, y después cuando les toca, por ejemplo, enfrentarse a una clase de teatro o de locución, por poner algún ejemplo, o de danza, faltan, no saben lo que quieren, no saben hacia dónde van, son bocones, y dicen, ya me salió, toca la castañuela, por ejemplo. Pasame otra cosa, ya me salió. Y no le salió, pero cree que sí, no tiene criterio. Es en lo que ha fallado la generación última, es en tratar de que los chicos trabajen el criterio, el sentido común. Los chicos no pueden verse a sí mismos como veíamos hoy decíamos el ejemplo del espejo, que más bien es una imagen de un adulto, pero al chico no se lo educa para llegar a eso. Entonces, y ahora que encima con el tema de los jóvenes y el arte, con esto del bachillerato artístico, se ha creado como una conciencia, ¿no? Y hay muchos más jóvenes que han optado por el camino artístico, ¿no? Pero afortunadamente, lo que te decía, exacto, todo lo que se termina haciendo parte de una tecnología, de un conocimiento, de un estudio universitario, tiene que haber un doctorado, una maestría en arte de teatro. Ahí está, eso quería ir, con el tema de la educación y el arte, ¿no? Porque antes, por ejemplo, hace muchos años, elegir una carrera porque era seguridad, ¿no? O garantía de abundancia otra vez, es decir, ser médico, ser escribano, era como una tendencia. Hoy en día ya no hay un oficio, una carrera que nos asegure nada. Entonces, si ya no hay nada que me asegure nada, me voy a dedicar a lo que me gusta hacer. Porque en definitiva no es que si me voy a dedicar a esta carrera, ya voy a estar tranquilo toda la vida. Los tiempos de mi hijo el doctor se terminaron. Exacto, se terminaron. Entonces hoy pueden decir, entonces yo me voy a dedicar a lo que me gusta. Quiero ser actor, quiero ser bailarín, quiero ser fotógrafo, pintor. Ahora, ¿qué pasa? Hay más gente, hay muchos más jóvenes que antes estudiando, ¿no? Entonces hay más escuelas y hay más talleres. Y están aprendiendo los maestros también a formar gente. Entonces hay más gente que sale, ¿no? A buscar esa profesión, que está buenísimo, está bárbaro. La pregunta es, ¿sentís que hace falta en el sistema educativo artístico, ¿no? Las escuelas, yo por ejemplo, vos sos actor, yo soy actriz, también en nos enseñaron métodos, nos enseñaron a Stanislavski o a declamar o a ser locutor, pero siempre como desde la técnica ¿no? Uno sale con el título y dice, soy actriz, aprendí los métodos, aprendí a dramaturgos, conocí un montón de cosas, sé hacer un espectáculo, sé pararme, pero ¿qué pasa con esa cultura emprendedora, ¿no? Paralela, que parece que nace con uno pero que no se hace, que no se nos enseña? Parece que el que sale artista emprendedor y es un creador, parece que, como decís vos, ya lo trae chico, está en su esencia, pero no nos enseñan eso en las escuelas. ¿Sentís que falta en la educación curricular
hablar un poco más sobre el hacer, el salir con el título y decir, bueno, estas son tus opciones, no solamente pararte en un escenario y aplicar toda la técnica que te enseñamos por 3 4 años. Hay No que, se nos habla de cultura hay que emprendedora, legislar, de un montón de cosas, ¿no? hay que legislar. Porque cuando vos emprendés, tenés un proyecto, fundaste tu compañía o tenés una escuela, te enfrentás a un montón de cosas que no te las enseñaron en la escuela de teatro, por ejemplo, o en la escuela de Totalmente. danza. Tú sos lo que sos por lo que te dieron en tu familia, en tu casa, en tu ámbito, por lo que tú sos capaz de ver en tu ¿No? universo. O mío María decía, tuve que aprender de números, de finanzas, de leyes, de difusión, prensa, un montón de cosas que a mí Y nunca ahora, nos y ahora tenés que aprender medicina. parece de hecho que ser artista es estar hasta ajeno de esas áreas, ¿no? Sí. Eso le corresponde a otro, ¿no? Mismo por eso la palabra negocio a veces nos da como esa cosa. Decir, Negocio tiene que ver con negociar, con buscar la manera de llegar a determinado fin a través del diálogo, la conversación, la investigación. O sea, todos tenemos que aprender a ser buenos negociadores. Cuando se hacen negociaciones es para resolver determinadas instancias. Y se tiene que estimular desde la escuela. De hecho, cuando yo era chico se estimulaba mucho desde la redacción, desde el canto en el coro, desde los bailes que se hacían folclóricos, los cielitos, los pericones, etcétera, que mucha gente de pronto hoy día podría denostar, en algunos lados se siguen haciendo, pero había un incentivo. Cada tanto tiempo recuerdo que habían concursos para dibujar el día de tal fiesta que te sugiere, y eso fue desapareciendo del aula. Y se notó mucho más cuando los maestros empezaron a escribir con faltas de ortografía. sí. Y se empezó a sentir más cuando los docentes, los mismos docentes, no iban a clase, faltaban mucho, no sabían ni siquiera su materia, o te decían que abrieras el cuaderno que copiaras. Cuando empezó a venirse abajo nuestro sistema educativo, se empezaron a perder muchas cosas. Y yo creo que justamente desde el sistema educativo es de donde se estimula a los chicos a expresarse. Ya se van a expresar de una manera o de otra. Van a elegir si van a ser médicos, abogados, carpinteros, peregrinos o soñadores, pero lo que importa es que el niño pueda decidir qué es lo que quiere. Y para eso hay que estimular, hay que apoyar y hay que tratar de que en su pequeño emprendimiento de vida, porque un niño tiene un emprendimiento de vida, si se quieren, él no lo sabe, pero tiene un emprendimiento. El emprendimiento es lidiar con una mamá así o asá, un papá así o asá, con hermanos complicados, con compañeros difíciles, con una tecnología que todavía no sabemos manejar, pero prolifera y prolifera y prolifera. El niño va viviendo todo, es un emprendedor, desde que nace. Emprende el camino de tratar de coexistir de la mejor manera posible. Entonces sí, para mí hay que legislar en educación. Uruguay se ha quedado corto en leyes que apoyen a la cultura y a la educación en el aula. Y yo creo que hay que estimularlas mucho más. Y que no tenga nadie miedo de que porque alguien se forme y sea más, se forme y se informe más, va a ser perjudicial para un país o para un gobierno. No se trata de comprar votos con gente que corre como ovejas por la calle. Se trata de tener un país inteligente que sepa llevar adelante un proyecto de vida. Si queremos seguir estando en el tercer mundo y vivir de la corrupción, bueno, entonces sí, que nadie se informe, que nadie se forme, que nadie sepa leer, que nadie sepa escribir, ¿no? Que nadie valore, que nadie tenga sentido común. Pero si queremos lo otro, si queremos un poquito de calidad y apuntar a la excelencia, hay que legislar y estimular. Así de simple. Las materias estas tienen que estar presentes siempre en la escuela. El collage siempre estuvo presente en la escuela, la pintura y la témpera estaba presente siempre en la escuela. De hecho, en algunos casos sigue estando. Aunque se pinte ahora a través del ordenador, aunque se pinte con programas y ya se piense que el niño está preparándose para armar su propia página web en el futuro, ¿verdad? Aunque hayan cambiado las formas, que no cambien los contenidos. Que el contenido sea siempre el equilibrio, la búsqueda de la excelencia, la generosidad, la solidaridad, la comunicación. Que eso no cambie, por favor, porque si no, como nos toca vivir esta época de cruces de ríos, y hay un río revuelto, y el río revuelto ganancia de pescadores, entonces hoy más que nunca hay que tratar de
poner la mano firme en la educación y en la cultura. Y por ahí muchas cosas pueden encaminarse. Luis, ¿qué le dirías entonces? ¿No? ¿Cuál sería tu mensaje, tu consejo, o como quieras decirlo, a todos los jóvenes? Y no tienen por qué ser todos jóvenes, ¿no? Que quieren ser artistas, que tienen el sueño de vivir de su arte, sea cual sea, ¿no? Pero están a veces obnubilados bajo esa consigna de que en Uruguay del arte no se puede vivir. ¿Vos qué les dirías? Yo les diría que busquen la forma de lograr sus sueños, siempre y cuando eso no implique dañar a otra persona o a otras personas, dañar en el sentido directo, ¿no? No es porque llore mamá porque no quiere que yo sea artista. Claro, sí, ¿no? sí, tomate Eso la vida se en entiende. serio, claro. Claro, tomate la vida en serio. Pero que luchen por sus sueños, que los concreten, que busquen la manera de concretarlos y que no le escapen, que se paren de frente a lo que se llama frustración y que a esa sí le digan que no entra en sus vidas. Eso le digo yo a los jóvenes emprendedores, que concreten sus sueños, porque nadie vive la vida por ellos mismos. Y si alguien no te llama o no te da una oportunidad, construíla. Creo que eso es lo más directo y tajante que te puedo decir, porque por lo menos esa es la forma que yo lo veo. Perfecto. Luis, muchísimas gracias por esta instancia de Gracias charla acá. Bueno, estuvo re interesante este mano a mano con Luis Armando. Luis, te vamos a hacer un regalito. Mínimo que vamos a hacer para hacer toda esta invitación tan bacana. Aparte, yo siempre le cuento, con todos los artistas emprendedores que me he reunido, con todos tengo alguna historia y los dejo pegados con alguna anécdota. Por ejemplo, con María Elena le dije, vos eras profesora mía hace 26 años cuando yo estaba en la escuela y me dijo, déjate pegar, como 26 años atrás, ¿no? Con Luis no nos conocíamos, yo obviamente conocí su trayectoria, su trabajo y lo llamé y me dijo, sí, por supuesto, contá conmigo, así que súper agradecida por la buena onda que le has puesto a esta charla. Te vamos a hacer un regalito. Para que, bueno, en la radio te la puedes llevar, no te va a ver nadie, pero vos cada vez que arranques... Artista emprendiendo. Cada vez que arranques un programa Muchas gracias. de radio, vos decís, acá estoy con mi remera de artista emprendedor. Bueno, gracias Luis. Al contrario, gracias por participar de este ciclo. Ellos lo hicieron. Recordamos que este ciclo está apoyado por el CIE, el Centro de Investigación y Emprendimientos de la ORT y la Red de Emprendecultura. Y bueno, por hoy... Gracias. Y yo solamente quiero hacerte una pregunta a vos. Bueno, pregúntame. Si te tenés que colgarte de un arnés y tirarte, ¿qué sentís en ese momento? Miedo, esas ganas de decir qué miedo y qué bueno que está, ¿no? El desafío, el riesgo. Es lo que hablamos del riesgo calculado, porque uno sabe que está todo preparado para que te sostenga esa tela o esa caída. ¿Y depender de otro? No, todavía no, tanto no. Soy una emprendedora de manejo de medio. No, bueno, la confianza en el trabajo en equipo del artista. Por sostenerte, que el compañero saltonera aire. Y yo creo que si bien es un proceso la confianza, ¿no? Confianza. Porque no es algo que decís, bueno, vos bailás, ¿no? Sí. Cuando bailás en pero pareja también, es todo un proceso, bailás ¿no? en grupo. Yo no, con la danza tengo mucho menos experiencia que vos, pero bailé tango, por ejemplo, un tiempo, y en el tango lo sentía todo el tiempo, ¿no? Eso de decir, bueno, mucho tiempo bailando con una pareja específica y cuando de repente vas a una milonga y bailás con alguien que recién te conocés, decís, trágame tierra, ¿no? O sea, entonces ahí es confianza y trabajo en equipo, pero confiar en una persona, ya lo hablamos, es un proceso, ¿no? Es un proceso y es un tema de ver resultados así que bueno. De prueba y error. A prueba y error. Muchísimas gracias. Que lo disfrutes, Luis.